Qué bueno saber que nos une un mismo interés, el conocimiento de nuestro precioso Salvador Jesucristo. Hoy en el poder de la palabra vamos a ver en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Estoy en la iglesia correcta? Vamos a verlo. ¿Sabes por qué hay tanta confusión doctrinal hoy en día? Por la pereza espiritual. Nos conformamos con lo que dicen los líderes, los pastores, pensamos que son los únicos encargados que tienen la responsabilidad de instruirse y alimentarnos espiritualmente. Pero no es así. Es nuestra responsabilidad investigar la historia de la iglesia, saber si estoy en la fe verdadera. ¿Sí? El capítulo 25 de la Confesión de Westminster vas a encontrar lo que la Biblia enseña con respecto a la iglesia. Como ya les había comentado, las confesiones y los catecismos de fe son de la iglesia reformada, de la iglesia cristiana. Son documentos históricos en los cuales todo creyente domina todo tema y no va a ser engañado. La iglesia tenemos la iglesia visible, ¿sí? Que consiste en todos aquellos que profesan a Jesucristo como su Señor y Salvador, y tenemos la iglesia invisible, que consiste en el número de los elegidos que solo Dios conoce, ¿sí? Al decir iglesia, si yo estoy diciendo estoy en la iglesia verdadera, creo que antes de hacerme esa pregunta es primordial examinarnos a nosotros mismos, ¿sí? Dios estableció sus reglas y sus ordenanzas instruyendo a sus apóstoles. Hagamos un recuento de cómo empieza la iglesia. Hay gente que duda del plan eterno de Dios porque dice que han pasado los años, que la Biblia ha sido manipulada y que por eso no creen que sea verdad todo lo que dice. Los 10 mandamientos fueron tallados en piedra. Han transcurrido los años y bien es cierto, los materiales han cambiado, pero la esencia del mensaje está intacto, se ha mantenido hasta la actualidad, ¿sí? Antes habían materiales como la arcilla, en piedra, en pergamino, en madera, en cuero, pero el mensaje se seguía manteniendo. Vamos a ver, Jesucristo empieza su ministerio en Gálatas, en el libro de Gálatas y en los Hechos se va a encontrar, se habla de la comunidad cristiana centrada en Jerusalén. Jesús empieza su ministerio, como ustedes saben, a los 30 años, escoge 12 hombres, les enseña y los instruye el caminar cristiano con su ejemplo. Pasa 3 años con sus discípulos enseñándoles. Empezaron a ver milagros, resucitaba a los muertos, daba vista a los ciegos, sacaba demonios, en fin, nunca antes habían visto tantas manifestaciones, tantas maravillas y milagros como las que Jesucristo hacía, ¿sí? Entonces, Jesús les habla también a sus apóstoles en este tiempo de su muerte, de su resurrección, y también les habla de que es necesario que Él se vaya para que venga el Espíritu Santo, ¿sí? Porque el Espíritu Santo es el que les va a dar poder, ¿sí? Para que seamos testigos, como decía la palabra en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me sean testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es verdad, tú eres un testigo. Yo soy una testiga de la obra que Cristo ha hecho en mi vida. Yo puedo testificar de quién es mi Señor y Salvador Jesucristo. Sí, hay un caso interesante que en el libro de Mateo, bueno, te voy a comentar algo que a mí me sorprendió. Cuando Jesús caminaba con los discípulos, se encontraban ellos en un lugar de Cesarea de Filipos. Era un lugar de muchísima idolatría, había muchos ídolos,
el mismo César era considerado como un dios. Y Jesús les hace una pregunta bien intencional a los apóstoles. En Mateo 16, en Mateo, cuando el Señor Jesucristo le dice, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y ellos responden, unos Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, Jeremías o algún profeta. Y Jesús le dice a sus discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Entonces, es interesante que el que responde es Pedro. La pregunta fue a los discípulos, pero el que responde es Pedro. Por eso no tiene sentido que la Iglesia Católica Romana diga que Pedro fue el primer papa, porque Jesús está haciendo alusión al nombre que Pedro significa piedra, ¿sí? Cuando le dice, bienaventurado eres, porque Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Entonces, en ese diálogo, cuando Jesús le dice, bienaventurado eres, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos, ¿sí? Entonces, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre este conocimiento, sobre ustedes van a ser ese templo donde va a morar el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, bueno, pasan los días, muere Jesús, resucita el tercer día, pasa con ellos 40 días, más de 400 personas lo vieron, asciende al cielo, ¿sí? Y ellos esperan porque dicen, no se vayan a ninguna parte, quédense hasta que venga el Consolador, el Espíritu Santo, porque Él les va, cuando tengan al Espíritu Santo, ustedes tendrán el valor, tendrán la sabiduría, tendrán todo lo que necesitan para llevar mi evangelio, ¿sí? Y es la verdad, y es lo que acontece en nosotros, porque los apóstoles, mira que cuando Cristo murió, corrieron a esconderse, ¿sí? Pero cuando reciben al Espíritu Santo no les importaba morir, y murieron de una forma cruel, pero llevaban la palabra del Señor por todo lado, fundaron iglesias. Pasan los años, mueren los apóstoles y viene una época a la que se le llama la patrística, ¿sí? La patrística es una rama de la teología donde sus enseñanzas se basan en nuestros primeros maestros, ¿sí? En donde son nuestros padres de la fe. Luego igualmente transcurren los tiempos y viene una época bien triste que se la llama el oscurantismo, ¿sí? Duró como más de 9 siglos, no tenían, se les llama así porque la gente no tenía instrucción. Y con Constantino se oficializa la libertad de culto. Él era un emperador romano pagano que dejó de perseguir a los cristianos. Gobernó 30 años con mano de hierro. Luego de la muerte de Constantino viene otro emperador, Teodosio, y en el 380 es donde se oficializa ya a la religión oficial del imperio, es el cristianismo, ¿sí? Pero al no tener el Espíritu Santo, comprenderás de que se cometen barbaridades, ¿sí? Si las cosas se hacen solamente por imitar, por copiar, pero no por convicciones claras, es terrible, ¿sí? Entonces, adoraban a muchos dioses, incluso el César tenía construido un templo en mármol y él había culto imperial, ¿sí? Entonces es triste cómo nace la Iglesia Católica Romana. No nace de la Iglesia primitiva de Jesucristo, nace del Imperio Romano. Luego de todo esto llega la Reforma Protestante, movimiento cristiano que se inició en Alemania en el siglo XVI con Martín Lutero. Era un monje agustino, ¿sí? Y él se ganó la gracia y el cariño, ¿sí?, de Federico III de Sajonia, que lo escondió en el castillo de Wartburg, porque la Iglesia Católica Romana lo quería matar a Martín Lutero, porque él expuso las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg sobre las cosas que estaba enseñando Roma, que era contraria a las enseñanzas de Jesús, contrarias a la Biblia, ¿sí? Entonces él expuso a la iglesia romana y por eso lo quería matar, porque expuso la verdad, ¿ya? Bueno, entonces te recomiendo que investigues, ¿sí? Que vayas a la historia de la iglesia, investigues las 95 tesis de Lutero.
En la Reforma Protestante hubo un sínodo, ¿sí? Una reunión de pastores, donde si las personas iban a tener una Biblia para que no vayan a haber confusiones ni vayan a interpretar como quieran las cosas, ¿sí? Se crearon los documentos históricos a los que se les llama los credos, las confesiones de fe y los catecismos, los cánones de Dort. Investiga. Cuando tú examinas, estudias la historia de la iglesia, cuando ves que hay documentos que sirven de guía en las familias, difícilmente te van a engañar. Tú vas a tener convicciones propias, ¿sí? Y no te vas a dejar guiar porque te saquen Biblia o porque hablen bonito o porque veas una iglesia física estructurada, elegante, ¿sí? Se trata de tu alma, ¿sí? Preocupémonos. Entonces, en la época de la Reforma Protestante quedaron sentadas las bases para que tú y yo hagamos un estudio sistemático y aprendamos de la forma correcta a conocer a Dios, ¿sí? Entonces, solo escritura, solo fe en Dios, solo por gracia, solo Cristo y solo gloria a Dios. Sí, es un resumen. Solo escritura porque solo la palabra de Dios es inerrante. Todo lo que diga la palabra de Dios para nosotros es un sí y es un amén de seguro, o sea, absoluto. Solo fe en Dios porque solo por gracia somos salvos. Sí, solo fe en Dios. Sí, solo Cristo, porque no existe otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo. Solo por Cristo somos nosotros regenerados, somos justificados, ¿sí? Y solo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Entonces, examinémonos. Pablo nos dice, examínense a ustedes mismos si están en la fe, pruébense. Juan nos dice que escudriñemos las escrituras, indagar meticulosamente cuando tú lees la palabra. Si hay cosas que no entiendes, dile a tu pastor, dile a los líderes, a los que te puedan enseñar de una forma bíblica qué significa tal cosa, a qué se refiere, para que no interpretes a tu manera o saques de contextos, capítulos, versículos, ¿sí? Ya. Hay algo que me ha ayudado mucho a entender a mí en este caminar cristiano, es analizar, investigar la vida de mis hermanos en la fe en la antigüedad. La vida, por ejemplo, de los puritanos, la vida de John Hus, que fue un siglo antes de Lutero y murió en la hoguera, y quemaron sus escritos también, ¿sí? Tertuliano, el mismo Lutero, Calvino, Jerónimo Savonarola, Agustín. Hay tantas personas, si tú investigas la vida de ellos, realmente nosotros no estamos tibios comparados con esa vida apasionada y celosa de la palabra de Dios, y nos falta mucho por aprender, ¿verdad? Si tú los revisas, vas a entender de lo que te hablo. Aún en la actualidad debemos fiarnos de personas que viven lo que predican, ¿sí? Porque es muy bonito. Cuando me acuerdo que una vez le decían a una señora, qué lindo ha de ser vivir con ese hombre, con un predicador, ¿no? Y la esposa le decía, yo no sé, porque el señor que está predicando no es el que vive en mi casa. Triste, ¿verdad? Entonces, que lo que tú prediques vaya de la mano con lo que tú vives. Es muy importante. Entonces, en la actualidad tenemos buenos referentes. A mí me gusta Paul Washer, Juan Manuel Vaz, me gusta David Barceló, me gusta Sproul, aunque ya murió Sproul, John Piper. Hay muy buenos referentes, ¿sí? Miguel Núñez. Hay personas, aunque bautistas, son nuestros hermanos en la fe, pero con testimonios donde hay un celo por la palabra, una reverencia. Primera de Timoteo 3:15, ¿sí? Nos dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, ¿sí? Hay una cita bíblica que a mí me asustaba mucho, porque siempre me quedaba con dudas, iba a estudios bíblicos y aprendía, pero siempre me quedaba con pequeñas dudas, y me aterrorizaba pensar lo que dice Mateo 7:22, cuando dice, Señor, Señor, en tu nombre profetizábamos, en tu nombre sanábamos, en tu nombre echábamos demonios. Y ese día el Señor Jesús les dice, apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. ¡Oh!
¿Te imaginas que tú te mueras, que en esta vida te hayas creído cristiano y llegues a la presencia de Dios y Él te diga, yo nunca te conocí? ¡Wow! Hagamos definitivamente un examen sincero entre tú y Dios. Examínate, como nos dice Pablo, si estamos en la fe. ¿Sí? Hay un parámetro bien interesante que Jesús nos dijo. Por sus frutos los van a conocer, ¿sí? Que no confiemos en el hombre y el amor. El amor es algo fundamental. Como dice 1 Corintios 13. Si yo hablara lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, dice, nada soy. Si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Entonces, tú puedes ser un buen orador y eso no te hace cristiano. Tú puedes dominar y entender cada libro de la Biblia y eso no es sinónimo de ser un convertido, porque hay gente con mente brillante, con lectura rápida, comprensiva. Aún los mismos fariseos, los judíos, dominaban la Torá, pero mira el diálogo que tuvo Nicodemo con Jesucristo, cuando le dijo, eres maestro de la ley y no conoces esto. Entonces, en verdad, debemos nosotros cerciorarnos de que somos realmente creyentes, ¿sí? Mateo 4, 5 al 7 le dice, porque mira que Satanás es otro ser milenario que domina las escrituras, porque cuando Jesús fue tentado en el desierto, Satanás le sacó Biblia. Si no, revisa Mateo 4, cuando le dice que lo llevó a la santa ciudad sobre un pináculo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo. Escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, tú debes de refutar con Biblia, ¿sí? Porque Biblia se defiende con Biblia, no hay más. 1 Corintios 8 nos dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Sobre todo vistámonos del amor, que es el vínculo perfecto, como lo dice Pablo en Colosenses. ¿Sí? Timoteo, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Sí? El amor es sufrido, el amor no tiene envidia, no busca lo suyo, no se goza de las injusticias. El amor nunca deja de ser, hermanos. ¿Sí? Todo va a terminar, todo va a pasar, pero como les decía, estar en la iglesia correcta es una de las cosas que va a aflorar. Un fruto es el amor, definitivamente. Porque en este caminar cristiano he tenido dolorosas experiencias y me he preguntado cómo es posible que alguien que se diga tu hermano en la fe no se duela de tu dolor, ¿sí? Y fui a la palabra y Dios me enseñó que el amor es el vínculo perfecto entre los hombres, hacia Dios. Dios ve el corazón, como dice Corintios. Juan, si no tienes amor, no conoces a Dios. Si un hermano a veces se equivoca, cae en pecado, o lo encuentras de pronto justo haciendo algo que no honra al Señor, a veces los propios creyentes son los primeritos en juzgar, en criticar, en acabar, en enseñorearse sobre los otros. ¿Dónde está el amor, la gracia y la misericordia que el Señor te ha otorgado a ti para que tú la tengas para conmigo? Pero eso no pasa muchas veces y es triste. Y es algo que debemos aprender. El amor es el vínculo perfecto. Tú puedes dominar Biblia, tú puedes saberte de la A a la Z de la Biblia. Si no tienes amor, nada eres. Entonces, ¿cómo van a saber el mundo que ustedes son mis discípulos en cómo se aman los unos a los otros? ¿Sí? Entonces,
Hay una cita bíblica que también me ayuda a entender esto, ¿sí? Es Josué 7 del 19 al 20. Les animo a que lean todo lo que aconteció, ¿sí? Acán se quedó con algo que el Señor dijo que no hagan. Y Josué le dice a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, dale alabanza, declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Vemos que Josué, siendo el líder, se duele, sufre por Acán, porque él, por haber caído en pecado. Las consecuencias quedan y las vamos a asumir, obviamente, pero que de mí no falte el amor y la gracia hacia mi hermano, ¿sí? Entonces, estar en la iglesia correcta empieza primero por examinarme si soy un templo del Espíritu Santo, si soy un regenerado, un nacido de nuevo, donde se predique la palabra expositiva, donde haya reverencia y dominio de la carne, o sea, nada de manifestaciones externas de piedad. Si tú quieres llorar, si tú quieres hacer lo que quiera que seas, en la intimidad con el Señor. Uno no anda por ahí contando las intimidades de uno, ¿verdad? Pues es lo mismo, la intimidad con el Señor es entre tú y el Señor. Donde se aplique la disciplina bíblica en amor y la correcta impartición de los sacramentos, el vino y el pan. Una vez escuchaba algo loco que decían: hoy no vamos a tomar vino ni pan, sino sándwiches y Coca-Cola. O sea, es ridículo. No nos salgamos de lo que la Biblia enseña y de lo que Dios estableció, ¿sí? Que nuestro Padre y amoroso Jesús de Nazaret te ilumine, inquiete tu corazón, que te permita ver si estás en el caminar correcto, y si no, que te dé la gracia de arrepentirte, de rever tu caminar cristiano, de examinar en el lugar que estás, si estás aprendiendo o no. Investiga, vea la historia. Es tu responsabilidad saber si estás en la iglesia correcta, ¿sí? Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté contigo. Te pido que me dejes tus comentarios y tus sugerencias, que te suscriba para recordarte nuestra próxima cita, para seguir deleitándonos en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos despide con Mateo 7:21. No todos el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad del Padre es lo que está en la santa palabra de Él. Gracia y paz.